Soy María Clara Arbeláez, psicóloga de la Universidad de los Andes y directora de Avance y Crecimiento Personal. Y hoy vamos a estar hablando el tema del uso sano de las redes sociales en los adolescentes. Como padres y adultos responsables de adolescentes, estamos muy preocupados por el impacto que están teniendo las redes sociales en la vida de nuestros jóvenes. Está asociado el uso excesivo y el abuso y el mal uso de las redes con casos muy dramáticos que terminan en desenlaces fatales en adolescentes. Y muchas veces como padres o adultos responsables empezamos a ver algunas señales, pero no tomamos acciones a tiempo, y parte de lo que vamos a estar viendo, sin irnos hacia allá, ese extremo, digamos que es el extremo más grave al que se puede llegar, que es este extremo de un desenlace final muy duro. Sí, de todas maneras, la ansiedad y la depresión que han aumentado y esos trastornos se han vuelto cada vez más graves en los últimos tiempos, y ese aumento y esa, digamos, exacerbación del uso de las redes, por decirlo de alguna manera, ha hecho que muchos jóvenes se pongan en riesgo de depresión, en riesgo de ansiedad, y eso no lo digo yo, sino que lo han confirmado muchos estudios que hay en la actualidad sobre este tema. Entonces vamos a estar trabajando hoy con algunas claves que como padres o adultos responsables podemos tener presentes para ese uso sano de las redes sociales. Así que los invito a que se puedan concentrar, que puedan aprovechar este momento para revisar este tema, porque definitivamente cada vez más estamos inmersos en el mundo de las redes. Ese mundo digital nos absorbe cada día más, aparecen cada vez más avances que, a la vez que son oportunidades también para nuestros jóvenes, se convierten en amenazas. Miremos nada más el caso de la inteligencia artificial, todo lo que esto va a traer para el mundo. Es decir, nos encontramos como ante un mundo inmenso que está cada vez apareciendo más fuerte y que a la vez nos puede atemorizar un poco porque es impredecible, no sabemos qué va a pasar, y como les digo, es a la vez oportunidad, pero también es amenaza, y tenemos que estar cuidando mucho a nuestros adolescentes, mantenernos al día con qué está pasando en el mundo digital. Aislar a nuestros jóvenes no es una opción. Tendríamos que salirnos de este mundo. De hecho, hay personas que lo hacen, y conozco una familia muy querida, muy cercana de Avance, que tomó esta decisión de irse lejos del mundo y aislarse en una zona en que no tienen ninguna interferencia, casi ninguna señal, y para ellos ha sido la mejor opción para sacar a sus hijos de esta influencia tan negativa que muchas veces pueden ser las redes sociales, pero para la mayoría de nosotros esa no es una opción. Aislarnos, no. Necesitamos más bien es cómo aprender a usar esas redes sociales, darle un buen uso, y cómo proteger a nuestros adolescentes de los riesgos que corren, no solamente en cosas que les puedan pasar negativas, sino también en su salud emocional, porque como les digo, muchos trastornos de ansiedad y depresión en los jóvenes resultan del exceso y el abuso de las redes, o mirar las redes, estar en las redes sin control. Los trastornos de ansiedad y depresión en adolescentes empezaron a aumentar desde antes de la pandemia, pero coincidieron con el uso de las redes. Y hay unos cócteles ahí que se mezclan, que se vuelven bombas dañinas y destructivas, como es la pandemia. Cuando se une con las redes, ahí vino un efecto supremamente nocivo, y también el matoneo o la vulnerabilidad de algunos jóvenes
que los lleva a tener situaciones como matoneo, situaciones como dolor, como sufrimiento en su vida, eso los hace más propensos a que lo que pasa en su interacción en las redes los afecte más y los lleve a tener episodios dañinos y destructivos en sus propias vidas. Entonces, somos conscientes de estos riesgos, somos conscientes de estos peligros, pero a veces no dimensionamos la gravedad que tiene. Hay situaciones muy graves, especialmente cuando los jóvenes son vulnerables. Tristemente vemos en las noticias, en la televisión, frecuentemente casos de jóvenes que llegan a esta decisión fatal de acabar con su vida y mucho de eso ligado a lo que es su interacción en las redes sociales, porque para muchos jóvenes esa interacción en las redes sociales se conecta como con algunas de sus necesidades fundamentales, su necesidad de encontrar una identidad de quién es él, su necesidad de recibir aprecio y aprobación de sus pares, reconocimiento, sentirse importante para sus pares, su necesidad de ajustarse a su imagen corporal, de tener una imagen corporal que ellos se sientan bien y cómodos con ella, su necesidad de sentirse independientes, todo esto se conjuga y en las redes si hay vulnerabilidades en algunos de estos aspectos, estas tienden a activar patrones muy negativos en los jóvenes cuando entran a las redes, porque, por ejemplo, si un joven está teniendo dificultades para aceptar su imagen corporal y entra a las redes y nota que en las redes las personas ponen su perfil ideal y se muestran perfectas, se muestran hermosas. Por ejemplo, para las niñas, este tema de la autoimagen corporal, la autoimagen física y también para los jóvenes es un tema crucial porque tienen como este estereotipo, estos estándares de los perfiles ideales del joven más divino, más churro, más hermoso, con el cuerpo perfecto, la niña más linda, más agradable, y cuando ellos se ponen y se enfrentan su propio yo, su propia imagen personal frente a eso que ellos ven en las redes, se despierta un autorrechazo, se afecta la autoestima, se afecta la autoimagen y se afecta hasta el sentido de la vida. Y esto es algo muy duro de reconocer, pero así es. El razonamiento inconsciente, por ejemplo, de muchas niñas es este: tengo que ser linda o si no, eso significa que yo no valgo nada y que mi vida no vale la pena. Esto con el aspecto físico, pero también hay otros, por ejemplo, para los jóvenes. Me tiene que ir bien en el colegio, tengo que ser aceptado, o si no, eso significa que yo soy despreciable. Y son las conclusiones que ellos inconscientemente se hacen. Entonces, para muchos, por ejemplo, de los jóvenes que llegan a desenlaces fatales, es como que tienen este ideal tan grande, no logran dar la talla de ese ideal, empiezan en ese proceso de depresión, de tristeza, de autorrechazo, de invadirse de emociones negativas, porque sienten que si ellos no pueden ser como esos ideales que ellos ven, entonces su vida no vale la pena, ellos no valen la pena. Y eso empieza a notarse de muchas maneras. Y los jóvenes empiezan a darnos muchas señales. Las vamos a ver dentro de un momento. ¿Cuáles son esas señales que los jóvenes nos empiezan a dar de que algo está pasando con ellos, que algo se está moviendo en su interior, que no es sano, que no es positivo? Y a veces como padres o adultos responsables o no vemos esas señales o no las queremos ver o las negamos, porque a veces es difícil y duro reconocer que nuestro joven está pasando por ese proceso. Fíjense que la autoestima de muchos jóvenes que viven abusando en ese mundo de las redes
está totalmente conectada con cuántos likes reciben en las redes. Entonces, si yo, por ejemplo, recibo poquiticos likes, pero mi amigo recibe muchísimos, yo publico cosas que me parecen espectaculares y nadie me da like. En cambio, el otro que publicó algo que ni siquiera fue tan elaborado y todo el mundo le da like, y el joven es frágil y vulnerable, pues todo esto empieza a afectarlo y a llenarlo de pensamientos sombríos, de emociones sombrías, y necesitamos aprender a reconocer qué tan vulnerable es nuestro joven en su parte emocional, porque no todos los jóvenes son iguales. Hay jóvenes que son mucho más fuertes, que tienen más mecanismos interiores de defensa para lidiar con el rechazo, para lidiar con situaciones difíciles. Hay jóvenes que tienden a verse siempre como los más populares y a veces nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros familiares adolescentes no son los más populares, son más frágiles, son más vulnerables y nosotros no tenemos en cuenta esto y esto es lo que tiende a afectarlos más a ellos. Cuando nosotros no nos damos cuenta de esa vulnerabilidad a tiempo, entonces, por ejemplo, jóvenes que tienen altos niveles de perfeccionismo, de autoexigencia, esos jóvenes que uno los ve que son muy rígidos, que quieren ser perfectos, que en todo les vaya bien, que les cuesta muchísimo aceptar que no le caen bien a todo el mundo. Esos jóvenes a veces tienen muchas dificultades porque esa necesidad y esa rigidez en su perfeccionismo y esa, como ese querer ser perfectos y al compararse con esos otros perfiles ideales, pues ellos mismos se sienten cada vez más débiles, más inseguros. Jóvenes que son, por ejemplo, por algún aspecto físico propensos al matoneo o que por temperamento, incluso por sus genes, por situaciones familiares, son jóvenes que están teniendo tendencias a la depresión o a la ansiedad, pues son jóvenes que necesitan tener una atención especial y como padres o adultos responsables necesitamos darnos cuenta claramente de si nuestro joven tiene o no tiene vulnerabilidades, porque esas vulnerabilidades son definitivas en qué tanto va a afectar a nuestro joven la red social o no. Hay un factor de vulnerabilidad que es de alta importancia para los jóvenes y es una familia disfuncional. Cuando los padres tienen un ambiente en su hogar lleno de conflictos o un ambiente tóxico por algún motivo que no estamos conscientes de proteger a nuestros adolescentes para que ellos puedan vivir su propio proceso de una manera saludable, sino que los cargamos a ellos con nuestras propias frustraciones, tristezas, amarguras y decepciones. Ellos empiezan a sentirse que eso los permea y los debilita para afrontar las diferentes situaciones de su vida. Por esto, una parte muy importante de mantener la salud emocional de nuestros adolescentes es que tengamos hogares donde, claro, va a haber conflictos, va a haber problemas, pero que haya alegría, que haya risa, que haya juego y que si hay problemas entre los papás, ellos mismos los manejen sin involucrar a sus jóvenes. Igual también que si hay dificultades, digamos, personales, que no pongamos a nuestros hijos de por medio y no les carguemos a ellos con nuestra propia toxicidad. Ahí la palabra clave es alegría. Cómo mantener risa, juego, alegría, cómo compartir con ellos en medio de que pueda haber dificultades, como digo, no todo es color de rosa, hay rosas, hay espinas,
pero que en ese ambiente que hay en la casa ellos puedan tener ratos de esparcimiento, de disfrute del mundo real, de compartir con sus papás actividades que los distensionen, que les ayuden a relajarse. Esto ayuda muchísimo, por una parte, a que no estén refugiados en las redes como una manera de evadir los problemas en la casa, también que no busquen refugio en malas compañías que son sus compañeros con los que a veces ellos empiezan a aliarse, que son tal vez otros que también tienen problemas y dificultades, y también esas relaciones que los llevan a entrar a ellos en las redes en más riesgo y en más peligro. Y les voy a contar algunos casos cercanos que he tenido en Avance. Uno de ellos, una niña que estuvo hospitalizada por razones de matoneo en las redes, porque ella publicaba sus fotos esperando likes y lo que empezó a recibir de sus compañeros y amigos eran comentarios denigrantes sobre su aspecto físico, que solamente le producían a ella una frustración inmensa porque ella publicaba sus fotos, lo que a ella le parecía hermoso, y solo recibía un bombardeo de críticas, de palabras feas, de groserías, que eso la afectó tanto que terminó siendo hospitalizada por esto. Afortunadamente, a tiempo, se logró a tiempo intervenir, y cuando se logra a tiempo intervenir, pues las personas salen adelante. Ha habido dos casos que han salido a la luz pública en programas de televisión que no fueron tan afortunados, pero lo mismo, niñas que en sus redes empezaron a encontrar esa dificultad para lograr eso que ellas pretendían ser y terminaron con ese desenlace fatal, y lo que dicen sus padres o adultos responsables es: no vi las señales a tiempo, no me di cuenta a tiempo, no lo entendí, o algunos incluso buscaron ayuda, pero no la encontraron, y al no encontrarlo como que dejaron así, y al dejar así, pues el desenlace fue fatal. Y hay muchos casos como ese, casos de jóvenes que, por ejemplo, acceden a hacer cosas que no están bien en las redes, como tomarse fotos, como mostrarse en sus perfiles, en posturas que no son recomendables porque se hacen visibles ante los pederastas, empiezan a correr peligro. Y no solo eso, sino que inocentemente algunos pueden publicar fotos que después terminan haciéndose públicas. Y cuántos jóvenes hemos sido oído no solo en nuestro país, sino en otros países, que han hecho públicas fotos de ellos, que los han puesto en vergüenza, y después termina la situación para ellos en un desenlace fatal. Entonces, esto, digamos, es el escenario más grave, pero hay otros, por ejemplo, jóvenes que al entrar en depresión, en ansiedad, en autorrechazo, empiezan a autoagredirse, empiezan a cortarse, empiezan a tener trastornos de alimentación. Entonces necesitamos estar atentos a esas señales que los jóvenes nos dan en su propio comportamiento. Cuando empezamos a notar en ellos ese tipo de comportamientos, necesitamos actuar. No podemos simplemente pensar que eso es algo normal. ¿Y cuáles son algunas de esas señales que podemos ver en nuestros adolescentes de que están siendo afectados, de que están vulnerables, de que necesitamos tomar acción? Entonces, como les decía, si empezamos a notar que ellos, por ejemplo, empiezan a aislarse, a encerrarse, que ya no quieren interactuar, que les cambia su estado de ánimo, que pasaron de ser jóvenes alegres, contentos, tranquilos, o niños alegres, contentos, tranquilos, a volverse retraídos, que pasaron de ser alegres a estar tristes. Podemos mirar sus expresiones no verbales, cómo empiezan de pronto ellos a deteriorarse, a volverse sombríos,
y cómo hablan. A veces de pronto pueden decir cosas que no les ponemos atención, como no, es que yo me quiero morir, o es que mi vida no vale la pena, o es que yo no soy nada, yo no tengo una razón de vivir. Hay que escuchar esos mensajes porque a veces los ignoramos y pensamos que es solo una etapa, pero puede no ser así, puede que sí sea así, pero puede que no sea así. O otras señales puede ser, por ejemplo, que ya no quieren ir al colegio, que pierden en los gustos, ya no quieren hacer deporte, ya no quieren hacer reuniones o asistir a reuniones, pierden la motivación, hay un desgano, de pronto empiezas a notar que ya no se alimentan bien, todo eso, o que están teniendo algún comportamiento autodestructivo, todo eso no se puede ignorar, no es simplemente una etapa. Puede serlo, pero primero hay que verificar, porque sí puede haber algunas cosas que son momentáneas, que son temporales y que el joven las supera, pero si tú empiezas a ver que el joven persiste y se queda en eso, tienes que hacer algo. Lo más importante en esos casos es buscar comunicarte con él, no invalidar sus sentimientos, porque muchos papás dicen, no, pero si usted lo tiene todo, o esos sentimientos que bobada, ¿no? O simplemente piense diferente, haga otra cosa, y ellos se sienten en esos momentos peor, como invalidados, porque como que su problemática no es escuchada. Entonces, cuando ellos expresen esas cosas, es importante oírlos, es importante ponerles atención. Esa comunicación con ellos es vital. Acuérdense que Freud, el gran padre de la psicología, hablaba de la cura por el habla. Fortalecer la comunicación con ellos es vital. De hecho, tenemos otra masterclass que algunos de ustedes pueden oír que está dentro de nuestros podcasts, que es sobre cómo crear una comunicación positiva con tu adolescente, cómo acercarte a tu adolescente a través de la comunicación. Entonces, estar muy atentos a estas señales es algo que se vuelve vital para tomar acción a tiempo, buscar ayuda. Si no encuentras ayuda de inmediato, seguir buscándola, persistir hasta encontrarla. Avance es una fuente de ayuda maravillosa para los jóvenes. En Avance tenemos procesos de coaching, seminarios, talleres de altísimo impacto que les ayudan a los jóvenes a mejorar, a cambiar, a sentirse mejor. Y esto es algo que es como que a pesar de que el joven puede estar pasando por un momento difícil, cuando lo ayudamos a reencontrarse con sus fortalezas, a reencontrarse con lo mejor de sí mismo, el joven empieza a cambiar y empieza a renovarse y a sentirse diferente. Les voy a dar ahora 8 claves para que las tengan súper presentes, que son recomendaciones que como padres o adultos responsables podemos tener para el control en el uso de las redes. Quiero decirles que según un estudio de investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg del Hospital Johns Hopkins, informa que los adolescentes que pasan más de 3 horas al día en redes sociales tienen más probabilidades de altos niveles de conductas internalizantes, es decir, de conductas de ansiedad y depresión hacia adentro, de sentirse mal en su interior en comparación con adolescentes que no las usan. Entonces, empezar por restringirle a los adolescentes el número de horas que pasan en las redes y en sus dispositivos, porque si tú permites que pasen tiempos eternos ahí, estás desconociendo que puedes tener un adolescente con problemas después. La adicción a las redes es un problema. La tecnoadicción se debe prevenir y se debe afrontar. Entonces, la primera pauta que te doy es que bajes la cantidad de horas de tu adolescente a menos de 3 en las redes. Segundo, buscar que tu adolescente ocupe tiempo en actividades del mundo real.
que no solamente esté metido en el mundo digital, buscar que haga deporte, que entre en clases, que tenga hobbies. Y en eso como padre o adulto responsable puedes incidir muchísimo para hacer cosas con él, acompañarlo, salir, llevarlo si le gusta un deporte. Hay que dedicarle tiempo a que el joven esté en el mundo real. Muchas veces nos quedamos aceptando que ellos hagan eso por evitar conflictos con ellos, por no pelear o por nosotros mismos también meternos nosotros en las redes, y todo comienza con el ejemplo. ¿Qué hago diciéndole a mi joven que no se meta en las redes si yo mismo todo el tiempo estoy metido en redes? Eso no tiene sentido. El tercer punto es usar los dispositivos en un lugar común de la casa y después de hacer las tareas y cumplir con sus responsabilidades. Es decir, los dispositivos no se pueden usar en su cuarto, solos. Ahí tú no tienes ni idea qué está haciendo el adolescente. Si tú lo tienes ahí en la sala o en el comedor y tú pasas y de lejos ves en dónde está metido, te das cuenta. Pero si tú lo dejas aislarse y encerrarse, y esta fue una de las características de las niñas que llegaron a un desenlace fatal que salieron en las noticias, que pasaban horas enteras encerradas en sus cuartos sin que nadie vigilara en qué páginas estaban metidas. El cuarto punto que también es vital es que no quiten horas de sueño por estar conectados. Muchos jóvenes hoy en día no duermen, no están teniendo el sueño que necesitan por quedarse en las redes hasta tardísimo. Hay que hacer algo con eso. Ellos tienen que dormir. Los jóvenes necesitan el sueño para regular su equilibrio físico, hormonal, su actividad, su capacidad de concentración. Muchas cosas se alteran si ellos no duermen lo suficiente. Entonces, hay que llegar a unos acuerdos con ellos donde dice a partir de cierta hora no más redes sociales. Y el quinto, que los dispositivos se usen de acuerdo a la edad, a la madurez, al propósito. No tiene sentido darle a un niño de 6 años un celular. No, necesitamos que los niños vayan usando los dispositivos, pero de acuerdo a su madurez, de acuerdo a su capacidad de asimilarlo. Y una de las cosas que más está pasando, que esta es la sexta recomendación, es que con tal de que ellos no se aburran y no nos pongan problemas, les damos un dispositivo. Y estamos buscando rellenarles sus tiempos muertos con tecnologías, pero esto hace que ellos nunca se aburran. Entonces siempre están buscando cosas y resulta que el aburrimiento es básico para la creatividad. Si cada que el joven se aburre le damos y tiene un tiempo muerto, le damos el celular para que se entretenga, para que no nos moleste, y no lo dejamos que se aburra, pues él nunca va a inventar nada, no va a desarrollar su iniciativa, va a ser una persona muy sujeta a que cada que se aburre entonces entra a las redes. No, necesitamos que ellos sean creativos, y aburrirse es parte de ellos, pensar qué puedo hacer para salir de mi aburrimiento. El octavo punto es no cambiar las relaciones cara a cara por estar en las redes sociales. Y el otro, porque no sé si era exactamente, es evitar los juegos adictivos. A pesar de que todo el mundo los juegue, los juegos adictivos no los debemos permitir como padres. Hay que mirar, estar atentos qué juegan nuestros adolescentes para prevenirlos de esos peligros y buscar que tengan interacciones cara a cara, invitar a sus amigos. Una de las razones por las cuales Avance Juvenil es tan espectacular y tiene efectos tan valiosos en los jóvenes es porque ellos se enfrentan a relacionarse cara a cara con otros jóvenes y ver con esos jóvenes los peligros mejor dicho, la posibilidad de interactuar y lo común que hay con ellos. Los seminarios para jóvenes de Avance son procesos de crecimiento personal. No tienen que ver con el tema de las redes. Ellos interactúan con otros 15, 20, 25 jóvenes sobre sus temas, sobre su vida. Está lleno de actividades. Los jóvenes llegan obligados y después no quieren que se acabe porque los llena de herramientas para la vida, para
incrementar su autoestima, para sentirse más fuertes, para creer en ellos mismos, para ponerse metas, para lograr esas metas, para salir de su zona de confort. Entonces, aquellos de ustedes que quieran un proceso para sus jóvenes que los apoye, que les ayude, que sea del mundo real, que les ayude a entenderse a sí mismos, no duden en Avance y estén pendientes de entrar a nuestra página web www.avancecrecimientopersonal.com o comuníquense con nosotros en Bogotá al 314-445-1751, que ahí les vamos a dar toda la información porque hacemos seminarios, también hacemos procesos de coaching individual. Los jóvenes reciben unas herramientas supremamente valiosas y ustedes como papás también pueden asistir a las masterclass que tenemos regularmente. Si quieren a través de nuestra página web, contáctenos o contáctenos a avancecrecimientopersonal.com, avancecrecimientopersonal.com, porque realmente los procesos de avance transforman la vida. Yo como psicóloga de la Universidad de los Andes y con más de 30 años de experiencia, he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes y adultos en procesos en que veo cómo logran salir de momentos difíciles y empezar nuevas etapas en su vida en formas realmente sorprendentes y maravillosas. Entonces, todas estas recomendaciones de las claves para que tu adolescente disminuya el uso de las redes, que no pase más de 3 horas en las redes, que tenga actividades en el mundo real, que se vuelva regular, porque una de nuestras tareas como padres es regular a nuestros jóvenes. Ellos todavía no se pueden autorregular. Ellos necesitan que nosotros los apoyemos a regularse. Su cerebro no ha madurado lo suficiente, por eso en esas necesidades que ellos tienen, por ejemplo, en la necesidad de independencia, ellos quieren hacer tantas cosas y su cerebro todavía no mide los peligros, entonces a veces hacen tantas locuras y corren peligro porque no lo pueden medir. Nosotros necesitamos estar ahí presentes para ayudarlos a manejar esos peligros, no dejarlos solos. Si ellos están teniendo problemas de matoneo en el colegio o en las redes y no lo pueden contar a nosotros como padres o adultos responsables, nosotros podemos hacer algo. El matoneo tampoco es una etapa, tampoco es decirle, no, es que usted tiene que lidiar con eso como lo lidié yo. No, porque hoy en día el matoneo se ha vuelto un problema muy grave y como han visto ustedes también en jóvenes hombres, muchos de ellos por no lograr tampoco cumplir la expectativa de sus pares, porque acuérdense esa otra necesidad de los adolescentes de llevarse bien con sus pares, de tener relaciones donde se sientan aceptados. Si ellos no lo logran, ellos empiezan en un deterioro de su autoimagen que los puede llevar a una depresión y a consecuencias nefastas o a las autoagresiones. Entonces, todo este conjunto de amenazas que hay para los jóvenes, si nosotros estamos atentos como padres y sabemos las necesidades que ellos tienen de aceptar su cuerpo, de sentirse valorados por sus compañeros, de sentirse independientes, pero al mismo tiempo también sentirse protegidos y de crear una identidad positiva, sana de ellos mismos, una identidad de ellos mismos como personas capaces, porque ¿qué pasa con todas estas amenazas y la característica de la adolescencia, que es el proceso en que se construye la identidad personal? Si no logramos que ellos empiecen a construir una identidad positiva, pues con el tiempo vamos a encontrar una persona amargada o débil o insegura o que no puede afrontar la vida y no es lo que queremos. Lo que queremos es que nuestros adolescentes se sientan fuertes para la vida. Los esperamos en nuestra masterclass. Recuerden, soy María Clara Arbeláez, psicóloga de la Universidad de los Andes, directora de Avance Crecimiento Personal,
y nos encuentran en www.avancecrecimientopersonal.com o también en nuestras redes, en YouTube, en Facebook. Tenemos muchas herramientas y en nuestra página encuentran podcasts que les pueden servir para ustedes mismos y para su relación con su adolescente. Y también hay artículos en nuestro blog. Nos vemos pronto.